Hola Virgo, bienvenido al Elía Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, ver este video completo y apoyarnos así a nuestro refugio de animalitos rescatados y de paso que participes por premios. Bueno, te quiero muchísimo y te agradezco todas tus oraciones por mi salud. Esta semana nuevamente salí del hospital, así que te pido paciencia con el tema del volumen. Bueno, te quiero muchísimo y pues nada, bendiciones. Vamos a comenzar tu carta guía de la semana. La carta de el pensamiento y el número maestro 44. Quiero que lo tengas súper presente y que lo busques después de salir de aquí. Vayas a un videito de otro canal, no importa, y pongas qué significa el número 44, número maestro. Bueno, vamos a comenzar. Recuerda que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o identidad sexual a quien vaya dirigido. Estamos en tu tarot semanal. Recuerda siempre escuchar tu ascendente. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Sí, deja fluir el resto. Esta lectura tiene 3 partes: mensaje general de los ángeles para tu vida, luego tenemos la economía y finalizamos con el amor. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento de dejarlo en los comentarios. Hallarás tu luz interior. Mira que yo no sé por qué en este momento me llegan imágenes de que algunos de ustedes están caminando o corriendo más bien en un laberinto oscuro. Sienten como si no encontraran la salida. Pero en este momento tus guías espirituales me están diciendo, diles que dejen de correr. Están corriendo en círculos y están dando vueltas sobre una situación que ellos saben que no, ya deberían haber cerrado. No sé para quién vaya ese mensaje, pero alguien le está diciendo eso. Primero que todo, detente, deja de correr, estás con ansiedad. Segundo, deja de dar círculos sobre una situación porque tú sabes cuál es la respuesta para salir de allí. No sé, eso te están diciendo porque te cuidan. Habrá castigo y reconciliación. Bueno, mira que primero nos habla de castigo, de karma, de que todas nuestras acciones, nos guste o no nos guste en esta vida, siempre van a tener consecuencias, ¿sí? Veo que realmente eres una persona que a veces se entrega demasiado y a veces hay gente aprovechada de esto. Pero cada quien va a recibir lo merecido, lo positivo, luego a reconciliación. Aunque esto no necesariamente implica que tú vuelvas a hablar con estas personas. Esto también puede implicar que puedas hacer un buen cierre de toda esta situación. Pero yo veo sanidad para tu corazón. Y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios. Busca la armonía cósmica. Mira que esto es súper positivo porque te está diciendo que, primero que todo, te pongas en armonía con el universo para poder sentir esta paz y esta tranquilidad. Siento que estás buscando felicidad, paz y tranquilidad afuera, Virgo, y que adentro todo hay un caos. Esperas que las cosas y las personas afuera actúen con armonía, mientras adentro no hay nada más desarmónico que una persona que no acepta que necesita buscar esa paz y esa conexión. Entonces te está diciendo, para que todo afuera se organice, tienes que primero organizar adentro tu vida. De razón, pensamiento 44. ¿Ok? Pasamos ahora a tu mensaje de la economía. Aplica este mensaje como te resuene. Te invito a suscribirte, a activar la campanita. Veamos en este momento. Mensaje canalizado por el arcángel Raziel.
Misterios y secretos en tu vida hay, sentimientos nobles, humanitarios consejos ante cualquier situación. Mira que yo veo que eres una persona que siempre está para compartir. Siempre tienes un buen consejo, pero hay que saber hasta dónde esto nos permite ser humanitarios y hasta dónde hay gente que se aprovecha de la situación. No sé para quién vaya dirigido este mensaje, pero te está diciendo a todo hay que ponerle un límite, incluida la ayuda económica que a veces le damos a los demás. A veces saben que ayudar tanto a la gente hace que les limitemos la capacidad de que se esfuercen por salir adelante. Números de la suerte: número 17, número 38, número 19. Van a buscar la secuencia 111, además del 44, porque siento que ahí va a haber un mensaje súper importante para todos y cada uno de ustedes. Veamos qué nos quiere decir nuestro ¡Wow! ¡Qué fuerte! Veo que en los próximos días, ¡qué buena lectura! En los próximos días alguien te va a proponer algún tipo de sociedad, alianza o negocio que realmente te conviene muchísimo. Aquí está súper marcado, 2 de bastos, 2 de copas. Es una alianza que va a traer mucha prosperidad, mucha tranquilidad, y aquí con este 9 también me habla acerca de la transformación de tu situación económica. Pero ojo, como te decía, hay gente que viendo todo esto tan bueno que va a llegar a tu vida, es como que se va a acercar con el propósito de extraer de ti lo que más pueda. Aparta esa gente porque esa es la gente que corta la llegada de bendiciones donde tú estás. Más bien, acércate a gente que sí tiene cosas positivas para ofrecerte. Yo veo la carta de la fortaleza y esta carta también me habla de que tienes que creer en ese potencial, que tienes que creer realmente que puedes hacer las cosas. Siento que esto es un proyecto grande o un trabajo grande y que te vas a asustar un poquito porque vas a decir, Dios mío, no voy a tener cómo hacerle frente, pero la realidad es que tú sí tienes cómo hacerlo. Solo no te menosprecies tú mismo, porque realmente tú sí puedes hacer las cosas. Tienes que creer en ti, tienes que creer que puedes hacerlo. Este 9 me dice que se acerca la solución de un problema económico, de una situación económica que estaba afectando también tu parte sentimental, tu paz, tu tranquilidad y tu familia. Entonces eso me parece súper maravilloso. Este no es la carta de los abuelos, ¿sí? Siento que hay un ancestro tuyo que con sus oraciones está atrayendo estas buenas cosas para ti. Si sabes quién es, cuéntame en los comentarios porque realmente me parece muy bonito cuando sale esta carta porque en una buena lectura me habla de alguien que interviene en todas esas bendiciones y que hasta ahora te acompaña. Bueno, esta ha sido tu lectura económica para la semana, tu consejito. Vamos a pasar ahora a la parte amorosa. Veamos qué iniciales importantes hay en estos días. Veo la letra G, la letra M, la letra F, la letra Q, la letra A. Recuerden que estas son iniciales que pueden ser del nombre, del apellido o de la forma como ustedes le dicen a su persona especial. Veamos consejo de parte del oráculo en estos días para el amor para ustedes. Tenemos el ángel de la enfermedad.
Decaimiento de la salud, depresiones y resfriados prontos. Miren que estamos en una etapa pues donde el clima no ayuda en algunos casos con la depresión, pero también la parte respiratoria. Puede ser que algunos de ustedes en sus parejas estén viviendo situaciones donde uno o ambos estén afectaditos de la salud, pero siento que es algo que van a poder superar si se mantienen unidos, ¿sí? Me dice que también algunos están somatizando como una situación en pareja a la que ya hay que comenzar a darle orden. No sé de qué se trata, vamos a investigar un poquito más. Te invito a suscribirte, a activar la campanita y este es el momento que digas el nombre de esa persona especial. Si quieres una lectura donde se dividan solteros, puedes ir a tu especial amor. Si tienen hijos, pensar en los hijos. Si no los tienen, hay riesgo de embarazo. Si no lo están planeando, a cuidarse. Sí, me dice que para aquellas parejas que tienen hijos, es momento de prestar atención a la salud de alguno de los hijos, porque podría estar deprimido y no decirles. Recuerden que los niños también pueden manifestar depresión a través de la irritabilidad. Porque es su manera de manifestar sentimientos o emociones. Veamos qué nos dice nuestro gran tarot, qué se viene para esta semana. Bueno, veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Libra, Géminis, sí. Me marca muchísimo por aquí Leo también. Libra está súper marcado por todo lado. Aries también. Y tenemos este 8 de bastos invertido. Me dice que hay algunas parejas en las cuales hay peleas domésticas a cada rato. Situaciones en las cuales están como explotando por poquitos. Por situaciones que digamos son como mínimas. Pero hay un trasfondo que se tiene que tratar. Esta carta me habla de la carta de la sanación, de la liberación, de la curación. Me dice hay que curar y sanar lo que está en el fondo. Hay una situación a la cual ustedes no le han dado como un cierre o una solución de raíz a un problema. Y eso es lo que está haciendo que la familia esté como baja de nota, incluyendo sus hijos. La semana que viene va a ser fundamental para que tome la iniciativa o para que alguno de los dos la tome y ponga las cartas sobre la mesa y puedan solucionar algo de fondo. Hay un tema que como pareja no se quiere tratar. Puede ser un tema relacionado a una tercera persona, a un cambio laboral, a una mudanza, a un cambio que se hizo probablemente sin tener en cuenta al otro o a una tercera persona. Esta carta, aunque se vea feíta, me dice que hay que cerrar este ciclo y que se puede sanar, ¿sí? Yo veo que hay parejas que aquí no están hablando las cosas, no las están dialogando, simplemente están como haciendo de cuenta que nada pasara y explotando por pequeñas cosas cuando el problema de raíz no se está tratando. Entonces te dice los próximos días son fundamentales porque si tienen hijos esto ya está afectando a sus hijos o afectando a la familia en general, ¿sí? Entonces mucho ojo con esta situación. Ahorita quiero que vayas al video de Géminis, el último video de Géminis que haya subido, porque allí habrá un mensaje importante para ti sobre esta situación, ¿vale? Entonces apenas acabes vas al último video de Géminis que haya subido en este canal. Muchas gracias por escucharnos. Suscríbete, activa la campanita, dale like al video, déjame un comentario con una carita feliz. Así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de 2 lecturas al mes. Te quiero muchísimo y te llevo en mi corazón.